Como usted, esa banda sumillosa, muchas bendiciones, qué alegría estar nuevamente reunidos alrededor de la preciosa palabra de Dios con nuestros corazones dispuestos por el Señor para revelar su gracia y su verdad a cada uno de ellos. Un abrazo a la distancia. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 22. Mateo 12, comenzando en el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, esto es, asombrada, maravillada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Oramos. Señor hermoso, literalmente al filo de la butaca, Señor, nosotros que hemos leído y releído, algunas personas no tan familiarizadas con este precioso evangelio, familiarizándose con nosotros, porque nos has dado ojos frescos y un corazón dispuesto para escuchar a través de tu palabra, tu voz. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados en nuestro carácter, en nuestro hombre interior, revestidos de Cristo, a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más, los semillosos, quienes decimos, así sea. Amén y amén. La persecución que llevará al Señor a la cruz ya comenzó. Los fariseos, esta secta judía extremista, no permitirá que sus intereses nacionalistas se vean afectados por ningún motivo, a ningún costo. Esta crisis, déjame ponerle comillas, esta crisis en el ministerio de Jesús estaba ya contemplada, por lo que Mateo decide incorporar a su evangelio la más grande de todas sus citas tomadas del libro de Isaías. ¿Recuerdan? La semana pasada en el capítulo 42, versos del 1 al 4. Misma que ya estudiamos, ya conversamos, ya reflexionamos y juntos trajimos esta mañana en oración a nuestro Dios. En esta resalta no solo la identidad de Jesús como Hijo de Dios, sino también su carácter, su amor, su misericordia, pero también en esta descripción del Mesías se anticipaba el rechazo mismo del pueblo de Dios. Cuando leímos allí en Isaías 42 y la cita de Mateo, su voz no será escuchada en las calles. Jesús, pues, enfrentaría en su ministerio público la más grande de las oposiciones, misma, repito, que terminaría poniéndolo en la cruz. La oposición sigue, pero ahora esta oposición lleva a Jesús a hablar del reino de Dios, en términos muy sencillos, sí, pero muy contundentes y confrontadores. De tal forma que tú y yo seremos así, pues, confrontados para tomar definitivamente una postura positiva o negativa con respecto a nuestra charla en esta ocasión se titula El reino del Mesías. Con respecto a el reino del Mesías. El hijo de David, versos 22 al 24. Su reino ha llegado, versos 25 al 28. Y finalmente, este Mesías demanda lealtad, versos 29 al 32. El hijo de David, versos 22 al 24. Verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Las profecías bíblicas apuntaban hacia el hijo de David como uno que abriría los ojos de los ciegos y los labios de los mudos. Dice Isaías 35, versos 4 y 5, lo leímos y hasta lo memorizamos, ¿lo recuerdan? Digan a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, Emmanuel,
Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Este maravilloso hijo de David sigue, aún el día de hoy, abriendo los ojos de la incredulidad humana, así como desatando toda lengua en alabanza y en reconocimiento a Él por su gran poder y su bendita misericordia, como en el caso del apóstol Pablo, que después de recibir la vista, le fue dada una hermosa comisión. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, en los versos 16 al 18, leemos Jesús hablándole a Pablo, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y escucha esto, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo quiero preguntar, ¿cómo está esa banda semillosa? ¿Hay alguien en esta conexión como Pablo que le han sido abiertos los ojos para ver a Cristo, liberada la lengua para testificar y hablar de su bondad y de su bendita gracia? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 24. Pero los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esta palabra Belcebú significa literalmente el señor de las moscas. Pudiera ser un término inclusive hasta despectivo o chistoso acerca del príncipe de la potestad del aire. Como pudiéramos decir ahora, bueno, en México, en mis tiempos, hace muchos años, ya no se dice así, pero bueno, se le ponían nombres a este personaje. Parece ser que estamos ante una situación similar. La gente pues estaba dudosa acerca de él. Parece que aquellos impresionados, asombrados, maravillados por los milagros de Jesús y en particular por de este ciego y este mudo, a quien el Señor liberó, desconcertados por su bendita gracia, por supuesto que la gracia de Dios desconcierta al ser humano, decían algo así como, nah, este no puede ser aquel hijo de David que había de venir, ¿sí? Parece ser que la gramática en la que está escrita esta pregunta es una gramática negativa, que pondría la pregunta así en términos negativos. Nah, este no es el hijo de David, ¿o sí? Más los fariseos ya no hacían la pregunta ni siquiera en términos negativos, sino que deliberadamente le rechazaban. Estos estaban deseosos de ver las señales que Jesús hacía, como leemos más adelante en el verso 38, aquí en el capítulo 12, dice así, al final del verso 38, Maestro, deseamos ver en ti señal. Esos fariseos estaban deseosos, por supuesto, de ver señal, y pudieran estar inclusive también asombrados y atónitos, pero algo en Jesús no checaba. Su carácter, paciente, el Cordero de Dios, amable, amoroso, inclusivo, un rey para todos, lleno de misericordia y determinado a no contender por su causa, antes bien dispuesto a dar su vida en rescate por muchos, no tiene sentido. Este Mesías no servía en nada a los deseos nacionalistas, egoístas y exclusivistas de esta secta religiosa llamada los fariseos. Pero aún así Jesús nuevamente hace de su conocimiento que su reino se había acercado. Su reino ha llegado, versos 25 al 28. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto,
ellos serán sus jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cuánta es la paciencia de Jesús? Que a estos detractores una y otra vez les da una oportunidad de creer. Ya lo leímos en esta profecía citada por Mateo acerca del Mesías, donde describe su estilo y su carácter, donde nos dice, no contenderá. Jesús no contendería con ellos, como es el estilo, repito, del Mesías, sino interactuaría con ellos haciéndoles y haciéndonos también a nosotros pensar. Qué interesante conversación donde Jesús no se pone a lanzar principios doctrinales, ni una ráfaga de versículos, sino lo que hace nuevamente es hacerles y hacernos pensar. Cuando tú lees esta sección, piensas que hay versículos oscuros o versículos difíciles de entender. Están deliberadamente allí para hacerte pensar, para hacernos pensar. Como decíamos hace unas semanas, la Biblia no te dice qué pensar, sino te invita a pensar. Así que en este monólogo de Jesús lleno de preguntas, con algunas parábolas interesantísimas y afirmaciones impactantes, Jesús comparte con esta interesante audiencia algunas verdades que necesitamos considerar y que estaremos conversando en nuestras células. Por favor, no solamente no se pierdan la conversación esta semana en células, sino participen. Permítannos enriquecernos también de su perspectiva, ya que los dones que Dios te ha dado a ti son para la edificación de la iglesia. Muy bien. Primera verdad. Y sería súper difícil ir puntualmente, pero repito, esto lo estaremos ampliando y conversando y sobre todo reflexionando en nuestras células. La división acaba con las instituciones establecidas por Dios. Un reino dividido no puede permanecer. La división acaba con las instituciones establecidas por Dios, como la familia, por ejemplo, como la iglesia y cualquier otra clase de organización o institución humana. Por tal razón Jesús oraba al Padre acerca de sus discípulos. ¿Se acuerdan en Juan 17? Señor, que sean uno, así como nosotros somos uno, Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuántos factores amenazan la unidad en nuestras familias? ¿Cuántos factores amenazan la unidad en nuestros matrimonios? ¿Qué pudiera poner en riesgo la preciosa unidad que Dios nos ha regalado dentro de la familia Semilla? La lista es grande, podemos pensar en muchas cosas, pero pocas cosas como el orgullo. El orgullo es la semilla de la discordia. Por eso Filipenses 1 nos dice que tengamos el sentir de Jesucristo, y el sentir de Jesucristo es de servicio y de sacrificio y dar alabanza y gloria a nuestro Dios. La segunda verdad es que el reino de las tinieblas no puede permanecer. Esto es la verdad que muy interesante. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y este no permanecerá. Y entonces uno dice, no, pues entonces obviamente no puede echar Jesús fuera a los demonios por Beelzebú, porque el reino de las tinieblas permanecerá. El reino de las tinieblas no puede permanecer. Repito, son aseveraciones y preguntas que nos invitan a pensar. Y yo fue lo que hice y me pregunté, ¿qué más dice mi Biblia acerca de eso? Es todo lo que hice. Y encontré bastantes referencias en mi cabeza y en mi Biblia. Puse solamente una de ellas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú dime si va a permanecer. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, la parte B. ¿Cuándo es cuando las tinieblas prevalecen? ¿Cuándo es cuando el reino de las tinieblas prevalece? Cuando le damos lugar al diablo sin ninguna duda. Recordemos lo que dice también el apóstol Juan, que la luz en las tinieblas resplandece
y que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Sigamos adelante. Una tercera verdad allí en esta sección es que quienes gobiernan al mundo lo hacen en el nombre y el estilo del maligno. Eso es lo que Jesús dice acá. Bueno, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, entonces sus hijos, ¿en el nombre de quién los echan? Los que gobiernan al mundo lo hacen en el nombre y al estilo del maligno. Si Jesús echase fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, los hijos de estos religiosos, me refiero a estos exorcistas comunes y corrientes, patéticos por su ineficacia, la verdad, serían los jueces. Un pensamiento rápido acerca de los jueces. Recordemos que los jueces en la Biblia representan el periodo más oscuro del pueblo de Israel y también aquella época previa a la época de oro de Israel, el reinado del rey David, quien sometió a todos sus enemigos. Estos exorcistas, pues, serían los jueces que gobernarían, que protegerían a Israel. ¡Qué patético! Recordemos lo que dice acerca de estos exorcistas judíos, el libro de los Hechos 19, 13 al 16. Yo también me pregunté, ¿qué más dice la Biblia acerca de esto? Y me encontré con que algunos de los judíos exorcistas, estoy leyendo Hechos 19, 13, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jesucristo está diciendo, el reino de los cielos ha llegado y está trayendo vista a los ciegos, libertad a los cautivos, pero ustedes quieren permanecer dirigidos por hombres, ineficaces para salvar, y ellos son los que les juzgarán. En otras palabras, cuando habla de juzgarán, es defenderán. Los jueces defendían, gobernaban, si tú quieres, a Israel en esa época donde cada uno, época muy oscura en Israel, hacía lo que bien le pareciese. Entonces Jesús, lo que yo escucho aquí en este texto es, si ustedes no reciben el reino de los cielos y a su Mesías, que establece un reino de justicia, gozo y paz, están a merced de personas tan ineficientes y tan malvadas como el mismo Beelzebú. Ellos les defenderán, ellos les gobernarán, ellos les juzgarán. Cuarta verdad en esta sección. Existe otra opción. ¿Qué digo otra? Existe una única opción, liberadora, eterna, traída de arriba por el Espíritu de Dios. Me refiero al reino de Dios. La liberación de este hombre y el regreso de sus capacidades para ver a Jesús y alabarle son una evidencia de que Jesús es el Mesías, de que el Espíritu Santo está sobre él y de que el tan anhelado, tan anunciado, tan esperado reino de Dios ciertamente ha llegado. Pero las cosas no eran y no son así de simples. Ser parte de este reino, de esta, no otra opción, esta única opción de vida que se nos presenta al ser humano, tiene un precio. Y puedes decir, ya sabía. También en los comerciales de televisión se nos presentan productos fabulosos, fantásticos, pero al final siempre hay un precio. Sí, pero este precio no lo pagaste tú. Este precio no lo pagué yo. Este precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, pero también ser parte de este maravilloso reino implica una respuesta afirmativa a tan generosa invitación y oportunidad a ser parte del reino de Dios. Jesús nunca llega tarde. Yo no sé si este momento es la primera vez que estás escuchando esta invitación, pero Jesús te invita a ser parte de su reino de gozo, justicia y paz, perdonándote
tus pecados, liberándote de todas tus cargas, ofreciéndote descanso, ofreciéndote luz y una razón para vivir, para la alabanza de la gloria de su gracia. El Hijo de David, el Mesías prometido, cuyo reino estaba y está presente entre nosotros, a punto de manifestarse, todavía un poquito, y el que ha de venir se ha de manifestar, está en medio nuestro. Pero eso en ninguna manera niega la realidad de que el reino de Dios se acercó en la persona de Jesucristo. Y nosotros, quienes lo hemos recibido, somos agentes que estamos llamados a extender ese reino a las partes más oscuras de la tierra, llenándolo de amor, servicio y esperanza, para que todo el mundo crea que Jesucristo efectivamente es el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y todos los pueblos, leíamos la semana pasada, esperaremos en el Mesías. Este Mesías demanda lealtad. Versos 28 al 32 para terminar nuestra lectura. Porque, continúa Jesús hablando, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿En qué momento Jesús ató a Satanás, representado en esta pequeña parábola por el hombre fuerte, para entonces poder despojarle de este hombre ciego y mudo al que tenía cautivo? ¿Se acuerdan? Hay algunas avenidas para que nosotros podamos entender un texto. La avenida de la teología sistemática, ningún problema con ella. Dice el gringo, no hard feelings, no siento nada en contra. Pero lo que sí les platico es de que cuando yo era muy jovencito, hace demasiado tiempo, tenía un apetito increíble por conocer al Dios de la Biblia, y fui a una librería cristiana. Yo tenía, no sé, 21 años, quizá 22, recién convertido. Y yo les he platicado que yo pedí un libro de teología sistemática. Así lo pedí porque quiero conocer la Biblia. Y la persona que me atendió me dijo, ¿y de casualidad tú ya leíste la Biblia? Dije, bueno, no, pero pues quiero entenderla. Pues yo te recomiendo que regreses a tu casa y que la leas, que escribas tus observaciones, que escribas tus preguntas, que las reflexiones. Y entonces sí, busques herramientas, ¿no? En este caso diccionarios o libros que te ayuden a ampliar tus dudas, que diga, a resolver tus cuestionamientos. Y es lo mismo. Hago la misma pregunta, ¿en qué momento Jesús ató a Satanás? Oh, es que Satanás en el libro de Apocalipsis dice que va a ser atado 1000 años. Muy bien. Pronto vamos a hacer un seminario de Apocalipsis. Otra vez, estén pendientes. Muy bien, pero ¿qué dice en el Evangelio de Mateo? ¿Cuándo fue que Jesús ató al hombre fuerte para ahora despojarlo? En otras palabras, ¿cuál es la evidencia literaria y el contexto cercano y distante que nos ofrece el libro de Mateo para poder entender su mensaje, seguir el flujo de la narración y de la narrativa y poder entender esta imagen del hombre fuerte? En el capítulo 4, en la tentación en el desierto, Jesús se negó a ceder a sus demandas, manteniéndose fiel a Dios y su palabra. Eso es justamente lo que enseña la Biblia. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice, sométete pues a Dios, resiste al diablo. ¿Y cómo queda el diablo? Atado. Huirá de vosotros. Esto deja un precedente para los discípulos de Jesús. Nosotros podemos atar al hombre fuerte y despojarle, sometiéndonos a la autoridad de la palabra de Dios. Pero ¿cómo podríamos atarle y despojarle si nosotros mismos estamos sujetos a sus mentiras, cediendo a sus demandas, repitiendo sus tonterías? No necesitas a Dios para todo. Tú eres una persona buena. No tienes que arrepentirte. La verdad, no le quisiste hacer daño a nadie. Eres una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esta supuesta bondad en el hombre.
¿Qué dice Dios? Que ante sus santos ojos solo es un trapo de inmundicia. Pero en su gran misericordia Jesús envía a Jesucristo a una cruz para pagar no por excusas, no por mentiras, por pecados que se confiesan con un corazón roto y con espíritu humillado. Otra vez, nosotros podemos atar al hombre fuerte, sometiéndonos a Dios y a la palabra de su gracia. Y como dice Santiago, huirá de nosotros. Pero, como implica el texto, el diablo anda suelto. Y anda suelto porque el ser humano le da ocasión. No des, dice la Biblia, el lugar al diablo. Verso 30. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Estamos en esta última reflexión que nos habla de las demandas del Mesías. A la luz de esta enseñanza, a la luz de la enseñanza de Jesús, existen solo dos actividades en las que el ser humano puede verse involucrado. ¿Cuáles son estas dos? Recoger o desparramar. ¿A cuál te dedicas tú? ¿A recoger con Jesús o a desparramar en contra de Jesús? Es lo que dice Jesús. El que no es conmigo está contra mí. Por lo tanto, dos actividades. ¿Recoges con él o desparramas en contra de él? ¿Recoges en obediencia a Jesús en respuesta de fe y confianza ante su invitación preciosa y generosa de ser parte de su reino, o desparramas sus verdades, menosprecias su gracia, prodigas su misericordia? El dedicarte a una de ellas contradice automáticamente la otra. O sea, una cancela la otra, una desplaza a la otra, una contradice a la otra. O vivimos para la alabanza de la gloria de Dios y de su bendita gracia en su reino, conduciéndonos como Él se condujo, porque no es un tema de teología, no es un tema de teología. Muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonio, hablamos lenguas. No les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. La sana doctrina no es la que se habla, es la que se vive. El reino de Dios se extiende a través de las obras y de la proclamación del evangelio de Dios, dejando, repito, con nuestras obras en claro que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Ante el reino maravilloso de Jesús, no existen, pues, posiciones neutrales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ante esta invitación preciosa y generosa no está otra opción, porque el mundo estaba en oscuridad y en tinieblas, y Jesucristo hizo resplandecer la luz. Y en esa manifestación de gracia y de bondad, en el advenimiento de su reino, nos dice Jesús con esta aseveración que no hay posiciones neutrales. O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. O aceptamos su gracia para el perdón de nuestros pecados o morimos en ellos ante una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Pero, según el texto no tiene un ser humano que morir físicamente para estar en esta horrible condición de enemistad eterna con Dios. Sigamos leyendo los versos finales, 31 y 32, para terminar. Por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Esto es como una rúbrica literaria, como este gran final de todo esto que ha venido aconteciendo. Por lo tanto, esto necesita leerse y entenderse a la luz del contexto, ¿ok? Para que tenga este impacto y esta fuerza. Estamos acostumbrados a agarrar un versiculito por aquí, un versículo por acá. Un amigo mío que es muy crítico de esta mala práctica de lectura bíblica le llama esta fe como de horóscopo, ¿no?
donde escuchas una frasecita en tu signo, otra frasecita en tu signo, y a veces leemos la Biblia con una frasecita y otra frasecita, pero ignoramos el valiosísimo y poderoso contexto en la que estas verdades están presentadas. Según el contexto, es el Padre que se revela por el Espíritu a quienes. Te alabo, Padre, porque escondiste esta cosa de los sabios, estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Así que según el contexto, el Padre es quien se revela por el Espíritu, por supuesto, porque Dios es Espíritu, a los humildes, a los pobres en espíritu, a los niños. Los sabios y entendidos de este mundo han enloquecido creyéndose el centro del universo, la razón de la existencia del cosmos. Han decidido darse culto y darle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1 de su carta a los romanos, que ya pronto con la ayuda de Dios la estudiaremos en Semilla. En este mismo contexto es Jesús quien nos invita a descansar de nuestros pecados, viniendo a Él, llevando su yugo de compañerismo, de obediencia, de consuelo, de fe, de servicio, de sacrificio, de comunión. Rechazar, pues, el testimonio del Espíritu es rechazar todo lo que Dios tiene para el ser humano en la persona de Jesucristo. ¿Se fijan lo importante que es el contexto? No tienes que ir a un libro de teología para responder estas preguntas. Solo necesitas leer tu Biblia. ¿Sabes cuántas veces leí hoy este texto? Bueno, puse en mi cuadernito donde hago mis notas para estudiar. Leer 3 veces esta versión, otras 3 veces esta versión, regresar y leer otra vez. Y me puse a leer y entonces los significados, el contexto y el pensamiento central, todo esto cobraba un sentido y un significado claro, claro y claro ante mis ojos. Y entonces, otra vez, rechazar el testimonio del Espíritu es rechazar todo lo que Dios tiene para el ser humano en la persona de Jesucristo. El descanso, ¿se acuerdan? El descanso de nuestros pecados, porque eso es lo que nos enseña Isaías, que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Esto es como si estuvieses o yo estuviese en una isla que se está hundiendo, que viene un tsunami inminente, y antes de ser rescatados, tú y yo decidimos volar con dinamita, el único puente donde podría venir el rescate para ti y para mí. ¿No se te hace absurdo? Pues así de absurdo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús es el único camino al Padre, y rechazarle es rechazar la obra del Espíritu, que busca convencerte de tu gran necesidad de Él, así como de su gran poder y su grande gracia para salvarte y hacerte una nueva criatura. Rechazar su testimonio es quedar a expensas de tus obras. Salmo 143, ningún ser humano se va a justificar con sus obras delante de Dios. Permítame hacer una conclusión breve antes de orar. Estas, pues, son las opciones que están ante cada ser humano en este planeta. Seguir perteneciendo al reino de las tinieblas, porque no es de que si quieres o no, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Seguir perteneciendo al reino de las tinieblas o tener la distinción, el privilegio, el honor, la libertad gloriosa y dichosa de pertenecer al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. ¿Al reino de abajo o al que viene de arriba? ¿Al de la carne y de la muerte o al reino del espíritu y vida de Jesús? ¿Al reino de Satanás o, repito, al reino de su amado Hijo Jesucristo? Estos dos reinos, interesante como última reflexión, estos dos reinos no compiten entre sí, porque no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. No es el bien y el mal arriba o abajo. Todo fue creado por Jesús y por medio de Jesús para su gloria. Aún las cosas que no entendemos, pero la Biblia las enlista: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en las regiones de maldad. Todo fue creado por medio de Dios y para Dios. Y todo a Jesús le obedece. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que al reino de las tinieblas se le ha puesto un cuadrilátero para actuar
bajo la soberanía de Dios. Pero, si bien Satanás fue exhibido en la cruz del Calvario, fue despojado absolutamente de todo. Hay muchas gentes que quieren seguir creyendo sus mentiras y por lo tanto viven bajo el reino de oscuridad y de maldad. Pero lo que yo quiero dejar claro es que estos reinos no compiten, no son iguales. Uno es eterno, el otro es temporal. Uno es de justicia y de verdad, el otro es una mentira que el ser humano ha querido creer. Ahora, aquí hay una paradoja. No compiten entre ellos, pero sí compiten dentro de tu corazón. ¿A qué me refiero? Es que tú decides a cuál quieres pertenecer. ¿Se entiende? El bien no compite contra el mal. El mal es la ausencia del bien. Y el mal que has vivido en tu vida es la ausencia de Cristo. Pero Él te invita a que vengas a su luz inaccesible. Cuando te arrepientes, cuando crees en Él como el Hijo de Dios, el Salvador, y cuando lo haces el dueño y Señor de tu vida. ¿Les parece que oremos? Señor hermoso, gracias por este interesante pasaje. Ayúdanos, Señor, a reflexionarlo, a masticarlo, pero sobre todo a creerlo, Señor, y a vivirlo y valorar a la luz de este importante texto la libertad gloriosa a la que tú nos has llamado. Gracias, Padre, porque no somos más esclavos de la mentira, del pecado y de la maldad. Somos siervos de Dios, siervos de tu justicia, Señor hermoso. Y si hubiese de repente alguien que está viendo esta transmisión o esta grabación que no haya rendido su mente y su corazón a Jesucristo, a su señorío, es una buena oportunidad para que le digas: Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo, entiendo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que has venido a este mundo a salvarme. Señor, yo te debo respeto, yo te debo adoración, pero lo que he hecho, Señor, es negarte con mis hechos, con mis actos, viviendo como si no existieses. Me arrepiento de mis pecados. Te hago, Señor, el Rey de mi corazón y de mi vida. Te pido que me limpies, que me perdones, que me hagas uno de tus hijos y de tus súbditos y de tus instrumentos para extender tu luz, tu compasión y tu verdad. Transfórmame a tu imagen, Señor. Quiero ser como tú y vivir para ti. Oro en tu nombre, Señor. Así sea. Amén y amén.